Hola, estamos con el doctor Roberto Gálvez, secretario regional del Colegio Médico Iquique y también jefe de la unidad de paciente crítico adulto del Hospital Regional Iquique. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, Mauricio. Doctor, hay una realidad que ha ido mejorando en la UCI. Hasta ayer habían 7 pacientes solamente. ¿Cuál es el perfil de los pacientes que están actualmente? ¿Son pacientes que tienen algún tipo de enfermedad, enfermedades de base? ¿Son personas que están vacunadas, no están vacunadas? ¿Qué es lo que se puede saber respecto a estos pacientes? Bueno, buenos días. El principal problema que hemos tenido, ¿cierto?, es que los pacientes que están llegando, todavía que están quedando, son pacientes no vacunados. La principal causa que lleva a tener la infección grave del coronavirus y que nos lleve a la UCI es no tener ningún tipo de inmunoprotección. Yo diría que el 100% de los pacientes que tenemos ahora, de los 7, ninguno está vacunado ni con ni primera ni con segunda dosis. Ese es el problema principal. Y lo otro, respecto al comentario, ¿cierto? Efectivamente ha habido una disminución muy importante. Nosotros hemos pasado de tener 50, 60 casos de coronavirus hace un par de meses y actualmente tenemos 7. O sea, hay una disminución muy importante. Pero sin embargo, no hemos bajado la cantidad de camas de UCI. En el día de hoy tenemos 40 camas de UCI habilitadas, de las cuales 25 más o menos están ocupadas, con otros pacientes además, no solamente con pacientes COVID, porque tenemos que prepararnos eventualmente ante una ola de la variante Delta. Así que en ese sentido estamos igual resguardándonos ante una posible rebrote, ¿cierto?, de esta enfermedad. Hay una apertura que se ha visto claramente evidenciada en el plan paso a paso. Hay 4 comunas actualmente de la región que están en fase de apertura. Todavía falta Guara, Iquique, Alto Hospicio. Me imagino que esto tiene claramente que ver con la vacunación. El tema de que disminuyan los contagios, disminuyan las personas en UCI, se abran también algunas comunas en el plan paso a paso. Tiene que ver, entiendo, solamente con eso, principalmente con eso. Claro, el plan paso a paso considera varias variables para poder definir las diferentes etapas. Uno de los factores más importantes, sobre todo en nuestra región, que no tenemos otro hospital de descarga, solamente el único hospital que tiene nuestra región, el Hospital Regional de Iquique. Por lo tanto, el factor UCI es muy importante ahí. Hay que tener una ocupación que sea menor al 80-85%. Pero además otro factor importante es la movilidad. Otro factor importante también es el grado de positividad del PCR, ¿cierto?, que varía entre un 5 y 7%. Y lo otro importante es la cantidad de casos nuevos. Entonces, efectivamente, hay zonas de nuestras comunas, ¿cierto? Existen algunas comunas que han tenido valores mejores que Alto Hospicio y Iquique, y por eso han podido pasar a etapas más avanzadas. Y lo otro, que nuestra UCI efectivamente ha tenido una baja muy importante. Lamentablemente tenemos un puro punto ahí en discordia, ¿cierto? Y que llamamos como colegio médico, como AFUMET también, como médico de nuestro hospital, es la población joven entre los 18 y los 50 años, o 40 años más bien, que no tiene la vacunación y que principalmente más del 90%, según lo ha dicho nuestra Seremi, está en Alto Hospicio. Y eso son más o menos 20.000 personas. Esas personas, al no vacunarse, son puntos o personas que pueden transmitir la enfermedad y sobre todo hacer que haya una explosión de la variante Delta, puesto que no tiene ninguna inmunidad. Claro. ¿Y está preparado Alto Hospicio y Iquique, que son las comunas urbanas de la región, para avanzar a una fase 4, cree usted? O sea, son comunas con un gran porcentaje de población, o sea, la mayor población se concentra en estas 2 comunas. Claro. Claramente eso puede desatar quizá un rebrote o una tercera ola en este caso. Claro, lamentablemente hasta ahora no. Y hemos insistido por todas formas, a través de los medios de comunicación, medios escritos, hablados, la radio, la prensa, ¿cierto?, el tema de la vacunación. Es fundamental la vacunación y llamamos nuevamente a nuestra población, especialmente la menor de 50 años, que teniendo la posibilidad de vacunarse, no han ido a vacunarse. De hecho, nosotros como colegio médico estamos preocupados actualmente de que se haga una tercera dosis, especialmente las personas que tienen Sinovac, y que se haga prontamente. El Ministerio ha definido que en estos momentos hay tercera dosis para personas con inmunodepresión o con algunas enfermedades graves, como alguna trasplante medular, etcétera, cosas que es muy poca la población esa, pero que tiene que estar protegida. Ahora, actualmente lo que se está solicitando, y lo estamos viendo a través de los canales del colegio, es que se inmunice nuevamente con una tercera dosis a las personas, porque ya han pasado 6 meses. Acuérdense que nuestra vacunación en nuestra región partió el 5 de enero. Es decir, ya han pasado más de 6 meses desde que las personas que primero nos vacunamos, ¿cierto?, tenemos que recibir una dosis de refuerzo.
Ujú. ¿Y qué pasa también con los operativos que están actualmente en el hospital Collahuasi, Acrux? ¿Hasta cuándo se van a quedar ellos? No sé si ya se retiraron, porque hay también se deposita también en ellos parte de esta responsabilidad que tiene el servicio público, que a veces no da abasto, pero en esta situación de pandemia, que si bien estamos mejorando, ¿se va a requerir también de que se mantengan estos apoyos? Sí, mira, y públicamente agradecer nuevamente a la empresa privada, ¿cierto?, que se ha puesto con el hospital de diferentes formas, con contrato personal, con equipos de PCR, con ventilación mecánica, etcétera, etcétera. Ahora, actualmente nosotros estamos trabajando con 7 UCI. Nosotros teníamos 9 UCI y actualmente tenemos 7, de las cuales una unidad de cuidado intensivo, que son 8 pacientes graves, está a cargo todavía de la empresa externa, que una empresa externa, ¿cierto?, que está contratada actualmente no por la empresa privada, sino por nuestro mismo hospital. Pero durante enero, casi 6 meses, estuvo sustentada esta empresa de apoyo con casi 3 unidades por diferentes empresas mineras, ¿cierto?, que permitieron atender alrededor de 300, 400 pacientes. Así que en ese sentido, nosotros igual nos mantenemos con aportes para poder sustentar, ¿cierto?, la atención, pero que actualmente la está asumiendo el Servicio de Salud. A través de contrato honorario, se contrató a esta empresa para poder tener mayor cantidad de cubos UCI. En este momento, nosotros seguimos manteniendo nuestros 40 cubos UCI con 40 ventiladores mecánicos, etcétera, etcétera, porque lamentablemente también hay otro problema que también hay que discutir. Si bien el COVID ha bajado y en estos momentos tenemos 7 u 8 pacientes graves, ha aumentado enormemente la cantidad de pacientes con politraumatismo. Y aquí incluimos accidentes de tránsito, atropello y violencia. Por ejemplo, balazo, asalto, ese tipo de cosas nos están ocupando casi la mitad de la unidad de cuidado intensivo. Por eso es muy importante el tema del autocuidado, ya no solamente con las medidas de prevención, que son las básicas, ¿cierto?, para el coronavirus, sino también considerar los accidentes de tránsito, el consumo de alcohol, el hacer ese tipo de actividades, ¿cierto?, de manejar un vehículo en estado de ebriedad es muy riesgoso. Claro, y Carabineros reconocía también que a una mayor apertura por lo menos coincidía con un mayor número de accidentes también, lamentablemente. Y ustedes siempre han tenido ese temor de que la UCI vuelva a las históricas 8 camas que han tenido y que obviamente no pueda resistir ni el COVID en caso de una nueva ola, ni que se mantengan estos otros incidentes que son externos al COVID, como son los accidentes o la violencia, como dice usted. Me imagino que claro, ese temor se mantiene. Mira, nosotros tenemos un proyecto de UCI que está parado hace bastante tiempo, más de 2 o 3 años. Nosotros teníamos un proyecto del 2011 para aumentar nuestra unidad de cuidado intermedio y subimos de 12 a 26 cupos, que es lo que actualmente tenemos, que es lo que le llamamos la mega COVID. Ese proyecto duró 7 años y actualmente hay un proyecto para pasar de 8 a 16 camas de intensivo que está parado ahí en el ministerio. Esto es pre-pandemia, porque sabíamos que Iquique requiere una unidad de cuidado intensivo más grande. Ahora, ¿cuál es la novedad? Tuvimos una reunión hace poco con el subsecretario, el doctor Duñac, que vino hace una semana, y nos comentó que el proyecto de 16 va a pasar a 24 camas. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahí estamos viendo cómo, pero efectivamente hay una opinión generalizada en el país, no es una cosa de Iquique nomás, que la unidad de cuidado intensivo tiene que crecer. Y en ese sentido, la SOCHIMI, que es la Sociedad de Medicina Intensiva del país, de la cual somos nosotros parte y grupo, los médicos que trabajamos en la unidad, define que tiene que haber 11 camas de intensivo por cada 100.000 habitantes. O sea, en Iquique deberíamos tener alrededor de 33 camas de intensivo. No las históricas, como dices tú, 8. Por lo tanto, el hospital tiene muchos déficits en diferentes áreas, pero claramente lo que yo tengo que responder es por el área de intensivo. Por lo tanto, nuestro proyecto tiene que ser el próximo año al menos tener 24 camas de intensivo para un eventual rebrote, para una eventual endemia y mantención del coronavirus, y por este tema que estamos conversando hace tiempo, que es la gran cantidad de accidentes de tránsito por las rutas que tenemos, porque tenemos la ruta 1, la A16, la ruta Colchane, por ejemplo, que permanentemente tiene accidentes. Doctor, ¿y qué pasa con la variante Delta? Ya hay casos en Arica, entendemos, no sabemos si ha llegado aquí, sí. Probablemente haya llegado. ¿Cómo se va a enfrentar? ¿Qué pasa con justamente la UCI? ¿Hay temor? ¿Debiera haber un temor mayor? Porque se habla de que es una cepa hipercontagiosa. Claro, lo que está definido es que la variante Delta tiene algunas características importantes que hay que conversar. Una de las cosas más importantes es que algunos test no lo están detectando específicamente. Así que eso es muy importante considerar, que una PCR negativa no va a descartar.
Ahora, ¿qué hay que hacer? Nosotros, por ejemplo, tomamos inmunoglobulina y otros exámenes. Lo otro importante, los síntomas son mucho más poderosos, más fuertes, más intensos, por ejemplo. Sobre todo fiebre, dolores musculares. Eso es como una característica que es un poco la diferencia del coronavirus inicial. Ahora, independientemente de eso, los pacientes, y el problema que tiene la variante Delta es que es más contagiosa, como dices tú, hipercontagiosa. Si antes, con la variante normal, nosotros contagiábamos, por ejemplo, 1, 2, hasta 3 personas, se ha visto que con la Delta pueden ser 15 a 20. Las mismas condiciones de encierro, por ejemplo. Por lo tanto, es mucho más contagiosa. Ahora, del punto de vista del riesgo de UCI, no es más peligrosa que la otra variante. El problema es que contagia a más personas y esas más personas pueden tener comorbilidades que finalmente lo lleven a la UCI. Ahora, en Arica está confirmado un caso. Nosotros, gracias a Dios, hasta el momento en nuestra ciudad no tenemos ni un caso confirmado. Importante informar a la población también que nuestra ciudad está siendo, nuestro hospital, y bueno, en general todos los centros de nuestra ciudad, están siendo monitorizados en un programa piloto del Ministerio para averiguar de la variante Delta. Es decir, se toma la PCR acá en Iquique, en cualquiera de los centros, y si tiene algunas características importantes que lo ve el laboratorio, esas muestras se envían a Santiago para hacer el estudio genómico. Así que estamos como centro de estudio de variante Delta, por lo tanto, no se nos van a pasar las variantes Delta, están estudiándose los casos sospechosos, como te estoy explicando. Ahora, en Iquique no hay ningún caso confirmado, y yo conversando con la inspectora del hospital, la doctora López me dice que en Chile, hasta el momento hay alrededor de 50 casos confirmados, pero acá en Iquique, hasta el momento, y ojalá no tengamos ninguno. Y bueno, justamente ahí en el caso más, en el escenario más pesimista, ¿hay algún plazo que crean ustedes en el cual podría llegar la variante Delta? Porque actualmente, como lo comentábamos al principio, hay una apertura gradual, probablemente Iquique en algún momento igual avancen a la fase 4, que es la última fase del nuevo plan paso a paso, pero claro, eso permite más movilidad, abren los restaurantes, los pubs, los gimnasios, otros lugares que estaban cerrados, el comercio no esencial, y en algún momento si llega la variante Delta como tan contagiosa, probablemente se genere una nueva ola, pero no sé si se han puesto en ese escenario de cuándo podría, en este caso, aterrizar, entre comillas, la variante Delta. Sí, pero, mire, te voy a responder eso, pero antes quiero dar hacer una aclaración también. La vacunación que se realiza con cualquiera de las vacunas que están actualmente, que son la Sinovac, Pfizer, AstraZeneca o cualquiera, y específicamente, digamos, las que están más utilizadas, por ejemplo, Sinovac, igual tienen un grado importante de protección ante la variante Delta, así que no hay que mirar como en menos a esta vacunación. La más importante para evitar el rebrote de una variante Delta es la vacunación. Por eso insistimos en el tema de estas personas, que son 20.000 en auspicio principalmente, que no han acudido a vacunarse. Ahora, respecto al tema de cómo nos estamos preparando y efectivamente se puede ocurrir, claro, y por eso nosotros no hemos disminuido de 40 a 8 las camas de UCI. Estamos pensando que puede haber un rebrote, el hospital está preparado eventualmente ante un rebrote, hemos conversado la situación de reabrir, por ejemplo, camas de UCI, mantener el contrato con la empresa externa, etcétera, etcétera, porque hay que ponerse en todos los escenarios. Ahora, ¿cuándo es cuando se sospecha un probable rebrote? Según las cifras que han ocurrido en todo el mundo y más o menos lo que proyecta el Colegio Médico y como proyectamos nosotros localmente, en septiembre. O sea, si a fines de septiembre uno tiene que programarse 2 meses más para poder eventualmente tener un aumento de casos. Por lo tanto, el llamado es a no disminuir las medidas, ¿cierto?, de aislamiento, uso de mascarilla. Otros países han cometido algunos errores que nosotros no podemos cometerlos. Por ejemplo, han dejado de utilizar mascarilla. Y ese tipo de cosas no puede ocurrir porque el virus se transmite especialmente por la vía aérea, ¿cierto? Cuando yo toso, la mascarilla en ese sentido ha sido muy efectiva y por lo tanto yo creo que nuestro país no va a ser el país que determine, como en otras partes, dejar de usar las medidas iniciales por lo menos hasta fin de año. Y nosotros como hospital tenemos que estar preparados por lo menos hasta fin de año para un eventual rebrote que, como te digo, puede ocurrir en septiembre-octubre, especialmente en Iquique, donde hubo una fiesta de Tirana, tenemos fiesta de San Lorenzo y después el 18. Entonces, esas fechas son importantes que efectivamente marcan un aumento de los casos. Y nuestro hospital tiene que estar preparado en el fondo para esa eventualidad los próximos 2 o 3 meses.
Y sobre todo la vacunación, que usted decía que es una de las más importantes también. Y para ahí ya quería terminar con esa pregunta. ¿Cómo se puede seguir incentivando la vacunación? Porque en Alto Hospicio tenemos la gente no se está vacunando. Hay un pase de movilidad que genera cierto incentivo, pero hay mucha gente que no se está vacunando, ya sea porque no cree en la vacuna o porque no ha tenido tiempo de hacerlo, etcétera, tiene cierta desconfianza. ¿Cómo se puede seguir incentivando? Porque claro, el Ministerio insiste en que la vacunación es optativa, no es obligatoria. Bueno, es optativa por una razón técnica, y lo conversamos en algún momento, ¿cierto?, de que muchas de las vacunas en nuestro país son obligatorias. La influenza, por ejemplo, es obligatoria. Ahora, ¿por qué no es obligatoria la vacuna del coronavirus? Es por un tema técnico nomás, porque en el proceso que se requiere para poder generar la vacuna, no se lograron todos los pasos técnicos en el fondo para definir una vacunación obligatoria, como por un tema más bien administrativo. Ahora, hay un estudio y se está demostrando en todas partes que la vacunación tiene que ser obligatoria. Muchos países ya es obligatorio. Ahora, ¿por qué es importante? Yo creo que el tema más importante, o cómo en el fondo podemos incentivar, es a través de lo que estamos haciendo ahora. La gente tiene que confiar en nosotros. Nosotros como hospital y como servicio de salud, como médicos que trabajamos en hospital, como funcionarios de salud, estamos vacunados. Y ya llevamos 1 año y medio trabajando con gente que está, hemos atendido más de 1.500 personas graves en nuestra unidad de cuidado intensivo. Hemos tenido muy pocos casos de médico, enfermera o personal de salud, ¿cierto?, que se haya enfermado, y eso gracias a la vacuna. La vacuna nos permitió a nosotros poder dar atención. Al principio, yo creo, los primeros meses había mucha incertidumbre si la vacuna era una vacuna de prueba, de ensayo, que podía producir una serie de alteraciones, muerte asociada a la vacuna, pero hasta ahora ninguna persona vacunada en Chile ha fallecido por la vacuna probablemente, por complicaciones secundarias de la vacuna. Las vacunas siempre tienen efectos secundarios, pueden producir alergia, racha y qué sé yo, pero nosotros lo que hemos visto, y por eso se lo transmitimos a la población, las personas que llegan a la unidad de cuidado intensivo, el 100% de las personas graves que tenemos y que son jóvenes, no están vacunadas. Por lo tanto, la vacuna sí genera una protección, y yo creo que ahí ha habido un error comunicacional en el sentido de decir, ¿qué esperamos de la vacuna? Nosotros tenemos que esperar de la vacuna que los pacientes no lleguen a intensivo. No que la enfermedad se acabe, la enfermedad va a mantenerse, porque las vacunas no nos protegen de enfermarse. Mucha gente se ha vacunado y puede tener la enfermedad, entonces dice, bueno, ¿y para qué me vacuné? ¿Cierto? Como que no me protegió. No, pero sí la protegió de llegar a la unidad de cuidado intensivo y de fallecer. Esa es la protección que hace la vacuna, la principal. Uh-huh. Claro, y por otro lado también hay muchas personas que se confían demasiado y dicen, estoy vacunado, como que eso fuera en el fondo una inmunidad total, cuando sabemos que hay gente que igual se puede contagiar y contagiar al resto que está alrededor suyo. Mira, nosotros le preguntamos a los familiares y a las personas que llegan acá, ¿cierto?, ¿por qué no se vacunan? Y es increíble la respuesta. Por ejemplo, porque no... mira, una de las respuestas es que no tuve tiempo. O sea, ¿quién no tiene tiempo para ir a vacunarse si no se demora mucho tiempo? Es una cosa. Lo segundo, yo estoy en mi casa nomás y no salgo. Esa también es una de las respuestas más comunes. Eso es improbable, porque en realidad uno siempre va a tener contacto con otra persona. Si sale a comprar al negocio, sale a comprar pan, ¿entiendes? O sea, nadie está en su casa encerrado 100%, por lo tanto siempre va a haber algún grado de contacto. ¿Ya? Lo otro, porque tengo desconfianza, porque esta vacuna, ¿cierto?, no está aprobada. O sea, ya llevamos casi toda la población de Chile vacunada y efectivamente produce lo que promete, evitar que los pacientes lleguen a la unidad de cuidado intensivo. Mira, si no hubiéramos tenido la vacuna y que gracias a Dios el gobierno, ¿cierto?, la pudo conseguir en una cantidad importante, tenemos países como a nuestros vecinos, Argentina, Perú, que tienen vacunaciones inferiores al 5% de su población, y que tienen un desastre sanitario, con muertos en las calles, ¿cierto?, con UCI saturadas, con personas que no tienen posibilidad. En Perú, por ejemplo, personas graves que no tienen ni siquiera oxígeno. De hecho, nuestro país está exportando oxígeno, regalándolo, ¿cierto?, para que los pacientes no fallecieran en la UCI peruana. Nosotros hemos tenido, gracias a Dios, ¿cierto?, un excelente manejo del ministerio y de nuestros directivos locales, ¿cierto?, de Jorge Galleguillo, ¿cierto?, de nuestro director Héctor Alarcón, para poder darle atención a todos. Aquí no ha habido nadie que no haya tenido atención. Pero, ¿por qué lo hemos logrado? Porque no nos hemos saturado. ¿Y por eso? ¿Y por qué? Porque la vacuna se hizo rápidamente. En enero, cuando partió la vacunación, nosotros pensábamos que iba a ser hasta fin de año. Pero fíjense que estamos en junio
julio, mitad de año, y ya tenemos vacunado el 80% de la población iquiqueña. Y en otras partes casi el 100%. Magallanes, en otras partes ya tienen todos vacunados. Ha habido una importante, digamos, preocupación para que esto ocurra. Por lo tanto, insistimos, vayan a vacunarse, háganse el tiempo, porque eso no solamente, y para reforzarlo, no es solamente protección para mí o para la persona que la coloca, sino para todo nuestro entorno familiar, para nuestros amigos, nuestros familiares. Nos cuidamos entre todos. El que no se vacuna están poniendo en riesgo a los demás. En muchas partes no se permite entrar a trabajar. Se le han quitado todo, en Francia, se le han quitado todas las libertades a las personas que no se han vacunado. Porque de una forma tenemos que entender que esto de la vacunación de tuberculosis, la vacunación de papilomavirus, la vacunación de influenza, son vacunaciones que nos protegen a todos. Y vivimos en una sociedad. Tenemos que cuidarnos uno a otro. Yo no vivo solo. Muchas gracias, doctor, por conversar con nosotros. Ahí estábamos con Roberto Gálvez, secretario regional del Colegio Médico Iquique, también jefe de la unidad de paciente crítico adulto del Hospital Regional de Iquique. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, y en nombre de todos los funcionarios que trabajan en nuestro hospital, ¿cierto? Todos que no vamos a poder avanzar o mejorar en nuestra condición de paso a paso, y en mejorar la atención y etcétera, y los resultados, si no contamos con la ayuda de los ciudadanos, los iquiqueños, los tarapaqueños, tienen que ponerse también en nuestra situación, ¿cierto? Y ir a vacunarse. Es lo más importante, es lo que nos va a permitir salir adelante de esta pandemia. Gracias, Mauricio. Gracias por su tiempo y su disposición, doctor. Conversábamos con el doctor Roberto Gálvez, secretario regional del Colegio Médico Iquique, respecto a la situación actual del hospital regional. Hay 7 pacientes en la UCI, según el último reporte del Ministerio de Salud, y la mayoría de ellos no está vacunado. Por lo tanto, el llamado que hacía el doctor Gálvez es a justamente mantener la vacunación, sobre todo en la comuna de Alto Hospicio, que es la que ha estado más débil en este punto. Seguimos entonces con Iquique al día.